pues la tarde va de vídeos. A ver lo que se le va... ¿Qué es lo que se le va a hacer? Pues nada, pues hacerlo y punto. Vale. Depresión. ¿Cuántas veces no hemos visto a nuestros familiares, amigos, novios, novias, primos, sobrinos, tíos, hermanos, hermanas, y hemos pensado, uff, puede ser que tenga depresión? Bueno, pues es mucho más complicado que todo eso, por lo que estaba mirando. Entonces os lo explico y luego os comento una cosilla, ¿vale? Depresión, que lo padecen muchísimas personas. A veces existen las depresiones silenciosas, que yo no lo sabía, y esas que son las peores, ¿vale? Porque no dan la cara hasta que está muy avanzado, y luego es muy difícil, mucho más difícil el que la persona pueda salir de ella, pero como siempre digo, de todo se sale, cada vez hay más avances, lo que tenemos que ser es fuertes, y cuando algo notemos que está raro en nosotros, pedir ayuda a nuestros familiares y a nuestra gente más cercana, que para eso estamos, ¿vale? Bueno, pues os comento un poquito, lo voy a ir leyendo en el ordenador. La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros se siente de esta manera alguna vez y en algún periodo corto de nuestra vida. La depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración intervienen con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. Las consideraciones: la depresión puede suceder en personas de todas las edades, pueden ser adultos, adolescentes y adultos mayores. Los síntomas de la depresión incluyen el estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso, cansancio y falta de energía, sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa, dificultad para concentrarse, movimientos lentos o rápidos, inactividad, retraimiento de las actividades usuales, sentimientos de desesperanza o abandono, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio, pérdida de placer en actividades que suelen hacerlo feliz, incluso en actividad sexual. Recuerden que los niños pueden presentar síntomas distintos a los de los adultos. Vigile especialmente los cambios en el rendimiento escolar, el sueño y el comportamiento. Si usted cree que su hijo puede estar deprimido, vale la pena consultarlo con un proveedor de atención médica. Su proveedor puede ayudarle a aprender más sobre cómo ayudar a su hijo o si padece depresión. Eso es muy, muy importante. Muchas veces se confunden los niños cuando están hablando solos o cuando están muy apartados de los adultos, por lo que he estado viendo aquí. Lo confundimos con el típico amigo imaginario, que tienen que estar muy atenta a las señales, porque los niños que os encontréis así o que empiezan a tener un comportamiento más extraño de lo habitual, mirarlo bien, y si veis que no va por donde tiene que ir, pues visitar a vuestro médico y que el médico valore si ese niño puede tener algún tipo de depresión o no. Luego pone que algunos de los síntomas de la depresión en los niños pueden ser apatía, irritabilidad y tristeza persistente, lo que os acabo de comentar. Los tipos principales de depresión incluyen depresión mayor, que sucede cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren en la vida diaria por semanas o periodos más largos de tiempo. El trastorno de depresivo persistente, que se trata de un estado de ánimo depresivo que dura más o menos unos 2 años. A lo largo de ese periodo de tiempo puede tener momentos de depresión mayor junto con épocas en las que los síntomas son mucho más graves. Otras formas comunes de depresión incluyen la depresión posparto, que eso lo sufren muchísimas mujeres que se sienten algo deprimidas después de haber tenido un bebé, pero la verdadera depresión posparto es más grave e incluye los síntomas de la depresión mayor. Muy importante con la depresión posparto, porque puede llegar a una depresión mucho más avanzada. Trastorno disfórico premenstrual, el TDPM, que se llama síntomas depresivos que ocurren una semana antes de la menstruación y desaparecen después de la menstruación, que eso nos ha pasado a todas, que antes de venirnos la regla estamos un poquito apáticas y después, en la semana de después, pues también lo estamos. Nuestro cambio hormonal sufre un cambio muy, muy fuerte, que eso creo que del tema de la regla voy a hablar también un día de estos, porque es muy fácil, sobre todo hay muchísimos hombres que lo dicen y lo hacen como en tono de gracia, que como tiene la regla está irascible o irritable. Es mucho más que todo eso. Así es que vamos a ver si aprendemos a, como he dicho antes, entender, escuchar y comprender.
Trastorno afectivo estacional, que se llama el TAE, que ocurre con mayor frecuencia durante las estaciones de otoño e invierno y desaparece durante la primavera y el verano, muy probablemente debido a la falta de luz solar. Eso creo que es muy sabido, pero si no, pues os lo digo yo. Eso sí que es cierto, también lo padecen muchísimas personas. Depresión mayor con características psicóticas, que sucede cuando una persona padece de depresión con una falta de contacto con la realidad, que se llama la psicosis. ¿Vale? Eso también es muy importante. El trastorno bipolar, que sucede cuando la depresión se alterna con una manía, conocido previamente como maníaco-depresión. La depresión es uno de los síntomas del trastorno bipolar, pero este es un tipo de enfermedad mental distinto. Vale, todo lo que yo os comento lo mido en el foro Medine Plus, que ya os lo he dicho muchísimas veces, o Mediclinic. Es un foro de médicos especializados, tratan todo tipo de temas y para cada tema pues hay un médico especializado en esa enfermedad o en ese síntoma o en esa apatía o en como se llame en términos médicos. El tema de la depresión lo pasan muchísimas personas, es decir, aquí por ejemplo hay uno de los síntomas que pone cansancio o falta de energía. Muchas veces esos síntomas lo achacamos a que hemos comido menos o tenemos un estado en ese momento pues más débil porque hemos hecho más deporte, porque nos ha venido la regla, porque hemos tenido un problema con nuestra pareja, etcétera. Hay que hacer, a ver cómo yo lo puedo explicar. Hay que prestar atención mucho a los toques y a las bombillitas que se nos encienden en nuestro cuerpo. Es igual que cuando tenemos un dolor de cabeza continuo, nos tomamos un paracetamol y se nos pasa, pero ese dolor de cabeza todos los días no es algo común y es algo normal. Pero parece que nos cuesta ir al médico. Y no pasa nada. Puedes tener depresión y no pasa absolutamente nada. Es que achacamos todo a la locura. Una persona que tiene ansiedad, una persona que tiene depresión, no es locura. O sea, la mayoría de las depresiones surgen también cuando hay una pérdida de un familiar o de alguien muy cercano, cuando hay una pérdida de un hijo, cuando hay algo muy importante. Luego personas que no son muy afectivas o personas que son muy introvertidas, como con el tema de la ansiedad. Esas personas se suelen aislar y pensamos, es que es el raro de él. No es el raro. Es que quizá esa persona está pasando por un proceso no muy fácil y nosotros no nos estamos dando cuenta. Entonces yo siempre pienso que hay que hacer caso a las señales y hay que estar un poquito más atentos de la gente que nos rodea, de la gente que queremos, porque un simple desplazamiento puede causar en una persona que sea introvertida y muy callada, puede causar una depresión y una depresión puede llegar, lo habéis visto en casos muy recientes, al suicidio, a la muerte, etc. La inactividad también, el tema de, por ejemplo, el COVID-19, pues hay mucha gente que ha cogido depresión porque si es una persona muy activa. Yo me he dedicado, gracias a Dios, he tenido mi cabeza muy controlada y he estado estudiando y he estado haciendo mi deporte y he estado grabando vídeos y he estado muy activa durante todo el confinamiento, pero ha habido muchísimas personas que han tenido que cerrar su negocio, que no han hecho nada en casa o no tienen una actividad para hacer, o no se les ha ocurrido nada para hacer y ahora están los médicos hasta arriba con gente con síntomas de depresión. Entonces el estar activo durante todo el día es muy importante, también es muy necesario el descansar. Y la inactividad en un momento determinado de tu semana, de decir, oye, este día me lo voy a coger para mí, este día va a ser para irme a la peluquería, para irme a jugar al fútbol, para irme a hacerme las uñas y ese día es para mí. Y luego me voy a quedar tumbado en el sofá desde las 9 de la noche viendo una película. También es necesario. Pero sí que es verdad que cuando eres una persona activa, el quedarte en stand-by durante tanto tiempo, y si esta no la ejercitas, puede llegarte a una depresión y es totalmente normal. Luego también había aquí que pone una dificultad para concentrarse. A veces cuando no te concentras en nada, empiezas a leer y se te olvidan las cosas, tienes falta de apetito, estás apática con la gente que te rodea. También son síntomas de que una persona puede estar padeciendo una depresión. Con todo esto os quiero decir que es muy importante que cuando tengamos alguna señal en nuestro día a día que no sea común en nosotros o en nuestra forma de ser, o veamos a alguien que tenemos al lado que pues está triste, está llorando o está un poco retirado o retirada, pues por favor que prestemos atención y que hablemos con esa persona y que si quiere al médico se va al médico, que para eso están y aparte que ellos son los primeros que lo dicen, para eso están los profesionales. Entonces estamos aquí para ayudarnos, estamos aquí para prestar atención a la gente que queremos y creo que no es nada malo mostrar empatía. Uy, un sonido de un pajarito que me dan pánico. Mostrar empatía y atención a las personas que tenemos cerca.
y eso es muy, muy, muy importante, ¿vale? Bueno, pues también lo quería dejar dicho, también es algo muy importante, muy importante. Hay muchísima gente que sufre de depresión, hay muchísima gente que es, decimos, tenemos yo creo que es como formas de hablar que se nos meten en la cabeza desde que nacemos o desde que somos un poco más adultos y es como, es que es muy rara, o es que está loco, o es que siempre se aparta de la gente, es que es muy solitaria o muy solitario. Quizás si nos centramos un poco y nos ponemos a pensar un poco, quizás esa persona sea una persona que sea introvertida, sea una persona que sea solitaria, y esas personas lo que necesitan es más apoyo y más comprensión. Entonces, vamos a hacer caso, ¿vale? Vamos a ver si todos sacamos un poquito, rascamos un poquito eso que llevamos dentro, que es un corazoncito, lo rascamos un poquito e intentamos ser un poquito más nobles y un poquito, vamos a intentar entender lo que tenemos alrededor, preocuparnos un poquito por la gente que queremos, porque a veces incluso gente que llega a la depresión, por lo que he estado viendo y leyendo, es gente que no se siente valorada, que nunca le han dicho un te quiero, que nunca le han preguntado un cómo estás, que no es incapaz de hacerse fuerte él mismo, necesita de los demás y los demás no lo ven, ¿vale? Necesita atención, quizá esas personas necesitan mucha más atención, porque cuando tú eres fuerte psicológicamente y fuerte físicamente, que también somos los peores, también, porque aparte nos hacemos mucho los fuertes, al final también necesitamos que eso nos lo digan alguna vez, que se preocupen por ti, que te preguntan cómo estás, pero bueno, hablamos de las personas que son muy introvertidas, quizás las personas necesitan muchísimo más, porque a lo mejor ellos con un simple ejercicio de que tú le escuches, se pueden curar o por lo menos puedes notar que algo le está pasando y le puedes ayudar. Bueno, pues espero que os haya venido bien, espero que rasquemos este corazoncito que tenemos aquí, podamos ayudar y deseo como siempre que os haya servido de información. Muchísimas gracias por estar ahí.